Hoy en el recuento, un Galaxy S10 5G explota, Samsung ya explica la razón y te contaré más noticias de esta marca. Además, Foxconn invierte en tecnología microLED para las pantallas de los próximos iPhone. Huawei lanzará 100,000 unidades del Mate X antes de julio. También, Samsung está vendiendo bastante bien los Galaxy S10. Y para terminar, Xiaomi presenta ahora una plancha. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté en qué formato grabas la mayoría de tus videos, ya que Samsung presentó una pantalla vertical, pero la gran mayoría todavía afirma grabar en modo horizontal de forma tradicional. Pasemos a la primera noticia, porque en Corea del Sur surgió un reporte de explosión de un Galaxy S10, pero en su edición 5G. Sin embargo, Samsung ya investigó y ha dado su postura o su comunicado oficial. Para empezar, el usuario declaró: mi teléfono se encontraba en la mesa cuando empezó a oler a quemado y el humo pronto comenzó a cubrir el teléfono. Sin embargo, las declaraciones de Samsung son: después de obtener el dispositivo del cliente, Samsung inspeccionó de cerca la unidad y concluyó que el daño fue causado por un impacto externo. Así que, ya que ninguna de las declaraciones cuadra, alguno de los dos debería estar mintiendo. El usuario dice que de la nada su dispositivo empezó a oler a quemado y a sacar humo. Samsung dice que debió haber sido provocado por algún impacto externo, que seguramente debió haber sido suficientemente fuerte como para alterar el estado de la batería. Esperemos que no surjan más reportes de un Galaxy S10 5G que empiece a sacar humo, por favor. Pero hablando de otra noticia de Samsung, simplemente decirte que ya han confirmado estar trabajando en una cámara transparente, por así decirlo, tal como han logrado integrar el lector de huellas debajo de la pantalla. Lo que quieren también es integrar la cámara debajo de la pantalla. Esto sería, por supuesto, muy destacable en el momento en el que lo logren. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Foxconn, uno de los principales proveedores del iPhone, así que por eso toma tanta relevancia que haya invertido en tecnología micro LED. Todo parece indicar que será para fabricar próximas pantallas para los iPhone. Recordemos que micro LED es una nueva tecnología que está en desarrollo. Samsung también está trabajando en ella, pero en pantallas grandes, pantallas de televisión. Así que sería totalmente destacable si Apple de repente presenta su pantalla de iPhone con tecnología micro LED. Vamos a ver quién es de los primeros fabricantes en innovar en las pantallas, que por el momento parecen haber alcanzado el límite más alto con las pantallas OLED de Samsung, que le provee también al iPhone. Vamos a la siguiente noticia. Ahora volvemos a hablar de los plegables. Después de todo lo que se ha hablado del Galaxy Fold, parece que el Mate X de Huawei vuelve a ganar atención, y es que al parecer Huawei fabricará únicamente 100,000 unidades del Mate X para la primera fase del lanzamiento, y supuestamente en total todas las unidades que saldrán a la venta de este dispositivo serán 300,000, siendo por supuesto una cifra pequeña, pero recordemos que es un modelo prácticamente de lujo, así que no se esperan grandes números en ventas. Definitivamente es un dispositivo muy atractivo, que si no te acuerdas, su precio será de 2.229 euros. Pero ya que estamos hablando de Huawei, volvemos a la polémica. Parece que es una marca que suele dar mucho de qué hablar, y en este caso Vodafone Italia descubrió puertas traseras en los routers domésticos de internet de Huawei, lo cual podría estar confirmando todas las teorías de que Huawei espía a través de todos sus dispositivos de conexión, ya que este operador telefónico identificó 29 vulnerabilidades en estos dispositivos de Huawei en octubre de 2009. Sin embargo, Huawei ha hecho la siguiente declaración: somos conscientes de las vulnerabilidades que ocurrieron en 2011 y 2012, las cuales fueron abordadas en su momento. Las vulnerabilidades de software son un desafío para toda la industria. Al igual que todos los proveedores de tecnologías TIC, tenemos un proceso bien establecido de notificación pública y parches, y cuando se identifica una vulnerabilidad, trabajamos codo con nuestros socios para tomar las medidas correctivas correspondientes. Entonces, por supuesto, parece que esta novela de Huawei, sus acusaciones de espionaje y otras compañías no ha terminado. Pasemos a la siguiente noticia.
noticia, Samsung acaba de informar los beneficios del primer trimestre del año, que al parecer se redujeron un 60% en comparación con el año pasado, así que definitivamente hay cambios en las ventas que está teniendo la marca, sobre todo en su gama media, gama baja, y no menciono la gama alta porque Samsung ha declarado que la serie Galaxy S10 se está vendiendo muy bien. En total, de todos sus modelos ha vendido ya 78 millones de teléfonos y casi 5 millones de tablets en este inicio de año, cifras que seguramente aumentarán después de que se considere también lo vendido de los Galaxy M, que han sido todo un éxito, y los nuevos Galaxy A, que seguramente también reforzarán este segmento en el que estaba perdiendo muchas ventas Samsung. Y es que recordemos que Samsung casi siempre tiene ya un plan por si algo no resulta, y en este caso se confirma después de ver unas patentes que conocemos para las pantallas plegables. Y es que al parecer Samsung ya tiene registrada esta patente de una pantalla que está al frente, pero que cubre tanto el frente como la parte superior y la parte trasera del dispositivo, así que tendrías pantalla prácticamente en todos lados, y de esta forma también podrías aprovechar otras zonas del dispositivo, como por ejemplo la parte de arriba para ver notificaciones que te lleguen. Recordemos que esto solamente es una patente, no significa que ya vaya a llegar a la luz, pero no hay duda que Samsung siempre está pensando conceptos nuevos de smartphones. Pero si hay una marca que siempre piensa en nuevos conceptos, es Xiaomi, que acaba de presentar ahora una plancha por si quieres estrenar este dispositivo básico en el hogar, así que en este caso va a costar alrededor de $30. Obviamente este es un precio convertido de China, no parece tener algo especial, así que en este caso no encontraremos conexiones a internet o algo por el estilo, simplemente una plancha de Xiaomi, probablemente para los más fans de la marca. Participa en la encuesta y dime si a ti te gusta que Xiaomi presente todo tipo de productos o te gustaría que fuera un poquito más reducido su catálogo. Espero que te haya gustado este video, si fue así ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.